espero en el Señor que esta palabra sea de bendición para todos los hermanos que bien puedan conectarse. Y para eso quiero leerles en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Dos versículos. Mateo 18, versos 21 y 22, donde dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza. Gracias por tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz, la cual es poderosa. Pido que en ella seamos edificados esta tarde, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todo el que pueda ver este mensaje. Gracias, Padre, por todo lo que haces y vas a hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas veces perdona Dios? Esa es una pregunta y vamos a buscar la respuesta aquí en la palabra del Señor. Sabemos muy bien que la palabra de Dios nos enseña que Dios es santo, que Él es perfecto, justo. Y también sabemos que en Él no hay ninguna maldad, que en Él no hay ningún error. Pero además de eso, Él exige, Él demanda de nosotros, de los creyentes, de sus seguidores y del mundo entero, porque esto no es solamente para los que son creyentes, esto aplica para todos los que son seres humanos, que seamos santos. Él espera y demanda santidad de la raza humana. Esto quiere decir estar apartado del pecado. Dios desea que nadie peque. Sin embargo, el pecado entró al mundo y en consecuencia el mundo entero está bajo pecado. Pero más allá de eso, también las escrituras nos enseñan que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Él, así como son más altos los cielos que la tierra, también lo es, aún más que los cielos mismos, su misericordia. Entonces las escrituras nos muestran a un Dios santo, por un lado, perfecto, que demanda rectitud, que demanda justicia, pero por otro lado también nos habla, nos enseña acerca de un Dios que es bueno, misericordioso, que es perdonador, aleluya, porque nuestro Dios no es tolerante con el pecado, sin embargo es perdonador. Ahora, ¿cuántas veces o cuántas serían las veces que Dios puede perdonar a una persona? Esa es la gran pregunta, porque bien es cierto, Dios perdona y la Biblia nos enseña de esa manera que Él derramó, que Él envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nuestros pecados fueran borrados, fueran limpiados, fueran perdonados. Pero ¿será que a Dios se le agota la paciencia? ¿Será que a Dios le llega el punto en donde dice: ya, hasta aquí basta, no más perdón contigo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña hasta cuántas veces nos puede perdonar Dios. Alabado sea el Señor. Y he tomado precisamente acá en Mateo, donde leí en el capítulo número 18, los versos 21 al 22, un ejemplo, una referencia que nos van a ilustrar el carácter de Dios, el carácter misericordioso y perdonador de Dios. Y es que aquí encontramos a Pedro haciendo una pregunta. La pregunta de Pedro a Jesús fue: ¿cuántas veces debemos nosotros perdonar a nuestro hermano que peque contra nosotros? Es decir, ¿cuántas veces nosotros debemos perdonar a quienes nos ofendan, a quienes nos hacen algún daño? Y él mismo da la respuesta: ¿será hasta 7? Alabado sea Dios. ¿Por qué Pedro respondió 7? Bueno, según la norma rabínica, los, los, este, los fariseos, los rabinos de la ley, ellos decían que se podía perdonar solo hasta 3 veces a alguien, porque esa era la cantidad de veces que Dios perdonaba a una persona. Y ellos se basaban en Amós capítulo 1, verso 2. Allí se, se justificaba el que Dios perdonaba 3 veces, más la cuarta vez ya eh, no había perdón, sino castigo. Sin embargo, Pedro pregunta: ¿será que Dios perdonará
Perdón, ¿será que nosotros podemos perdonar hasta 7 veces? Y vemos entonces que la respuesta que dio Jesús no fue ni 3 ni fue 7. Ya encontramos acá que él dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Alabado sea Dios. 70 veces 7. Este número se puede interpretar como una suma o como una multiplicación que puede dar como cantidad o resultado 77 veces. Bueno, algunos señalan de que esto no es necesariamente una suma aritmética, una suma matemática, sino que es una metáfora, una ilustración, que lo que quiere decir es que se debe perdonar tantas veces sea necesario. Ese es el, el, el contexto real del pasaje, de lo que Jesús quiso enseñar, que nosotros debemos perdonar diariamente a alguien tantas veces sea necesario. No hay límites, no hay barreras. Se debe perdonar todas las veces que sea necesario. Ahora, obviamente, tienen que cumplirse algunos requisitos, porque de eso tenemos que estar claros. Y uno de esos requisitos es que haya arrepentimiento, que haya humildad, que haya reconocimiento. No se puede perdonar a quien no pide perdón. No se puede perdonar a quien no acepta o reconoce que ha cometido un error. Entonces debemos partir de allí, que debemos perdonar nosotros, Dios está hablando ahí, Jesús está hablando de nosotros. Debemos perdonar 70 veces 7 en un día a una persona, tantas veces sea necesaria, vamos a decirlo de otra manera, nos haya ofendido. Entonces, por un lado entendemos que eso es lo que Jesús enseña, debemos hacer nosotros. Ahora yo parto siempre de la teoría o de la tesis, que Dios nos va a pedir que nosotros hagamos algo que Él no sea capaz de hacer. Dios no va a exigirnos a nosotros algo que Él no pueda hacer. De manera que entonces Jesús, que es nuestro ejemplo, quien es nuestro maestro, quien es nuestro modelo, Él nos está pidiendo a nosotros que hagamos eso, es porque así mismo él lo puede hacer. Es porque así mismo Dios lo puede hacer. Es decir, Dios perdona al ser humano tantas veces sea necesario y de esa manera nosotros también debemos perdonar como Él nos perdona a nosotros tantas veces sea necesario. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñando acerca de cómo orar, dijo, cuando oréis, decía así. Y entonces enseña cómo debe hacerse las peticiones. Y en una de esas peticiones, él dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que en ese sentido Dios nos está enseñando que debemos pedirle perdón a Dios de la misma manera como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quienes nos ofenden, a quienes nos hagan daño. En otras palabras, eso es un modelo, eso es una enseñanza que tenemos en la Biblia. Dios perdonará tantas veces nosotros perdonemos. Así de sencillo. No hay límites de perdón en Dios. Él perdonará tantas veces el hombre comete errores, tantas veces el hombre cometa pecado, tantas veces el hombre deshonra a Dios, pero tantas veces este se arrepienta, tantas veces este se humille, tantas veces este se quebrante, será perdonado. Dios no pasará por alto el arrepentimiento. Él perdonará, alabado sea Dios, porque su misericordia es grande. Porque Dios es un Dios de perdón. En eso tenemos que estar claros. Dios es un Dios de perdón. Dios es justo, ya lo dije. Y pudiera en cierto sentido ser terrible, como dice la palabra. Él es terrible. Él es fuego consumidor. Pero cuando se trata del arrepentimiento, cuando está de por medio el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, Dios perdonará. Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces perdona Dios? Ya lo dije, todas las veces que nosotros pidamos perdón. Y que hayamos perdonado, por supuesto. Porque si pedimos perdón y no hemos sido capaces de perdonar a alguien, entonces el perdón no funciona, no opera.
Dios no puede perdonar a quien no ha perdonado. Y tantas veces haya habido arrepentimiento. Acá mismo en el verso 15, aquí en Mateo 18, pero del verso 15 en adelante, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bueno, pero aquí la parte que quiero resaltar es tantas veces el hermano pida perdón, tantas veces el hermano se arrepienta, tantas veces debemos perdonar. Y eso entonces tiene el mismo resultado, tiene el mismo efecto cuando nosotros nos acercamos a Dios. Es posible, mi amado hermano, que me ves, que cometamos errores muy regularmente. Es posible que podamos deshonrar a Dios muy regularmente. ¿Por qué razón? Porque somos carne, porque somos débiles, porque tenemos problemas, porque tenemos situaciones difíciles que nos pudieran empujar a cometer errores. Es posible que le fallemos, que le deshonremos muchas veces a Dios, que no es el deber ser, que no sería lo correcto, pero es posible que eso pase. Ahora, frente a eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser la de pedir perdón, debe ser la de procurar no querer cometer nuevamente ese error. Es de pedirle a Dios su ayuda, de pedirle a Dios que nos fortalezca para que no volvamos a querer lo mismo. Y tener claro, tener bien claro que tantas veces podamos nosotros pedirle perdón a Dios de todo corazón, su sangre, la sangre que Cristo derramó, ya nos limpió, ya el pecado fue quitado, ya el pecado fue borrado. Por lo tanto, solo basta con que nos arrepintamos para que toda mancha o culpa sea quitada. Esto funciona de esta manera. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo a través del hijo pródigo. El hijo pródigo fue un muchacho que abandonó su casa, se fue lejos, deshonró a su familia, se gastó todo cuanto le había dado su papá en perdición. Es decir, se descarrió. Pero un día luego él reaccionó, recapacitó, llegó a lo más bajo y decidió volver a su casa, pero decidió regresar arrepentido. Y cuando él iba ya cerca de la casa, dice las escrituras que el padre lo vio de lejos y corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, y el hijo le responde diciéndole, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, por lo tanto hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre, sin importar lo que él había hecho, solo le interesó, solo vio que él estaba arrepentido, mandó a que le mataran un becerro, el más gordo, y que le colocaran el mejor vestido, y le colocó un anillo en su dedo, y lo recibió como si nada hubiera pasado. Allí vemos entonces la misericordia de Dios, el amor de Dios para con aquel hijo que estaba descarriado, que había estado descarriado, que había estado muerto, porque bien lo dijo el Padre, este mi hijo que era muerto ha resucitado. Vemos allí entonces que no importando la condición en la que había estado, cuando vio el arrepentimiento lo aceptó, mientras que el hermano mayor no lo vio de esa manera. El hermano mayor pensó que él por haber hecho lo que hizo no merecía nada de lo que estaba recibiendo. Pero así funciona Dios. Dios funciona de esa manera. Cuando ve que hay arrepentimiento, Él no ve el tamaño del pecado que se cometió. Él lo que ve es el arrepentimiento y recibe con amor a quien se había descarriado y ahora se vuelve una vez más a reconciliar con el Señor. Así funciona el Señor, hermano. Nosotros somos los que a veces queremos sacar los malos, queremos sacar los antecedentes de las personas a la luz. Dios no saca antecedentes. Dios borra, dice que Él se olvida de los pecados de la persona que se arrepiente y Él olvida
Él se olvida de los pecados de las personas que se arrepienten y dice que los echa a lo profundo de la mar para no acordarse más de ello. Alabado sea Dios. Porque así es la misericordia de Dios. Dios perdonará tantas veces sea necesario. El mismo apóstol Juan, en una de sus epístolas, él escribió diciendo que, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Ese es el deseo de Dios, que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Él es fiel para perdonar. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, si hemos cometido fallas, si hemos cometido errores, no importa el tamaño del pecado, Dios perdona, alabado sea Dios, pero tiene que haber arrepentimiento, porque bien también la palabra del Señor lo dice, que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia, porque el que cometiendo un pecado y no lo confiesa, no lo reconoce, sigue allí en él, se mantiene sobre la base de ese pecado, no va a alcanzar misericordia. Y ahí la cosa cambia. No por culpa de Dios, sino por culpa de la persona que no quiere arrepentirse. Pero quien se arrepiente, así sea un pecado de adulterio, así sea un pecado de fornicación, así sea un pecado de borrachera, así sea un pecado de hurto, de estafa, un pecado grave, grande. Por supuesto, todo pecado trae consecuencias, de eso no hay duda. Dios castiga, o mejor dicho, disciplina, Dios reprende, así como el Padre reprende al Hijo a quien ama, igual lo hace Dios con el Hijo a quien Él ama. Pero ese castigo de Dios no es para destruir, no es para que haya ruina, ¿no? Es para que haya restauración. Pero más allá de la disciplina está también el perdón. Y luego Dios restituye, Dios coloca en el mismo nivel a la persona. No es que la rebaja, no es que la descalifica, no es que le quita mérito, para nada. Dios lo vuelve al estado anterior, alabado sea Dios, porque ya lo dije, Dios perdona el pecado y eso significa que lo tapa, lo cubre, lo hunde en el mal para no acordarse más de él. Pero nosotros no somos así. A veces queremos ser más santos que Dios, queremos ser más implacables que Dios con aquellos quienes pecan, con aquellos que ofenden, con aquellos que defraudan a Dios. Amado hermano, sabe una cosa, todos estamos propensos a cometer errores. Y, no, y muy bien el Señor lo dijo, que debemos tener cuidado, debemos de tener cuidado a la hora de nosotros actuar, porque con la misma vara que miramos podemos ser medidos. Alabado sea Dios. Así es, hermano. Ahí he sabido de gente implacable que no aceptan errores, que no aceptan que nadie se equivoque, que se creen tan perfectos que cuando alguien comete un error lo tratan como cualquier cosa, como una persona que no sirve. Pero resulta que al mediano plazo, Dios les ha permitido a ellos resbalar, sufrir una caída, para que ellos entiendan que todos somos propensos a cometer errores y que frente a quien comete el error, nosotros debemos de actuar con misericordia, no con tolerancia, no con alcahuetería, con misericordia, por supuesto, con rectitud también, con santidad también, pero con misericordia. Alabado sea el Señor. Porque Dios es perdonador. El único pecado que la Biblia dice Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo único que usted va a encontrar en la Biblia que dice que Dios no perdonará. De resto, todo lo perdona. Alabado sea Dios. Sí, hermano. No, es que tú no puedes ser salvo porque el pecado que estás cometiendo ya no te va a permitir ser salvo. ¿Quién dijo eso? Si te arrepentiste y te apartaste, te va a perdonar. Alabado sea el Señor. A Dios la gloria. Ahora bien, hay pecados que se cometen por debilidades. Hay pecados que se cometen con alevosía, con premeditación. Son pecados deliberados. Son pecados que cometen las personas para hacer daño. Eso es otra clase de pecado, que puede ser perdonado, pero igual tiene que haber arrepentimiento. Sin embargo, yo soy de los que creo que alguien que comete un pecado como eso se va a arrepentir solo cuando el juicio de Dios venga a su vida. Porque ya no es lo mismo pecar sin haber calculado. Porque yo, por ejemplo, analizo el caso de Pedro cuando negó al Señor. Pedro no llevaba en mente negar a Jesús. Él estaba pensando y decidido, como ya lo había dicho, ir a morir o morir por causa de Cristo, porque él se lo dijo a Jesús.
Pero cuando se encuentra con aquella situación donde lo presionaron, donde lo rodearon, donde lo señalaron, él se dejó llevar por la situación, se dejó llevar por el ambiente y dijo, no lo conozco, hasta maldijo. Es decir, pecó. Y luego que él pecó y entró en razón, reconoció que había cometido el pecado y se fue llorando a arrepentirse. Por eso cuando Jesús resucita, le dijo a sus discípulos o les dijo a las mujeres que habían ido a la tumba, vayan y díganle a los discípulos. Pero mencionó clase aparte a Pedro y a Pedro que yo iré a ustedes, que yo iré a ellos, alabado sea Dios. Es decir, vayan a decirle a Pedro que yo voy a donde él está. Ya el Señor lo había perdonado porque se había arrepentido. Que fue diferente a Judas, que lo premeditó, que lo calculó, que lo pensó, que lo organizó. No es lo mismo cuando alguien actúa con premeditación. Allí el castigo es mayor. Hay personas que levantan calumnia de manera malvada, de manera perversa, malintencionada contra alguien para que la persona contra la que están levantando calumnia reciba daño, sea perjudicada, su testimonio sea dañado, su integridad sea ofendida. ¿Sabe algo? Esa clase de pecados, Dios también te puede perdonar, pero tienes que arrepentirte no solo ante Dios, sino también frente a quien tú le levantaste las calumnias. Y Dios te va a perdonar, pero cuando se peca de esa manera, el castigo es mayor, la consecuencia es mayor, el resultado es mayor, porque también la palabra del Señor lo dice así, que hay de quienes pecan deliberadamente. Entonces, pero más allá de todo, todos los pecados, si hay arrepentimiento verdadero, Dios los perdonará. Pero si no hay arrepentimiento verdadero y si no hemos sido capaces de perdonar a nuestro hermano, no habrá perdón de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, ahí estamos entonces frente a lo que es el perdón de Dios. ¿Cuántas veces perdona Dios? Tantas veces sea necesario. Alabado sea Dios. Quiero leer acá en Primera de Pedro 2:21. Ya con esto termino. Primera de Pedro 2:21. A Dios sea la gloria. Dice, pues, Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ya lo dije hace rato, Jesús es el modelo, Él es el maestro. Nosotros tenemos que seguir sus enseñanzas, su ejemplo. Todo lo que hizo Jesús, nosotros debemos de hacerlo. ¿Qué hizo Jesús cuando le llevaron a aquella mujer adúltera para que fuera apedreada? Porque había sido encontrada, descubierta en el mismo acto del adulterio. Jesús dijo, mujer, yo no te condeno. Vete y no peques más. Es decir, no importaba o no importó el tamaño del pecado, que era adulterio. La perdonó. A aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, era el de otro. Jesús, ¿qué le dijo a ella? También a ella la perdonó. Es más, la usó como un instrumento para que predicara su palabra allí en Samaria. ¿Qué vemos allí? A Jesús perdonando el pecado sin importar el tamaño del pecado. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Perdonar, alabado sea el Señor. Él es el maestro que nos dio a nosotros ejemplo de cómo debemos comportarnos. Alabado sea Dios. Y si Él perdona, nosotros debemos de perdonar también. Esa es la reflexión que quería compartirles a todos ustedes en esta tarde en el amor de Cristo. Padre, gracias Señor por esta reflexión.